los brotes de enfermedades prevenibles y ya erradicadas en varios lugares del país, principalmente en el cantón Taisha, donde la situación es gravísima. Han muerto 8 niños, lo mismo en los casos reportados de tosferina, que ya superan los 350 en el país. Yo insisto, se los he dicho todos los días, a mí cada vez que me escuchan hablar de esto, lo que llevo por dentro es una sensación de, caray, estamos hablando en el año 2025 de brotes de leptospirosis, de tosferina y de fiebre amarilla en el país. Y por más que conversamos con nuestros invitados y por más que uno va leyendo el desarrollo de las noticias y cómo se desenvuelve cada día los nuevos eventos, lo cierto es que uno termina sentado aquí encontrando increíble, aún con todas las explicaciones, que sigamos hablando de este tipo de enfermedades que, de nuevo, pensábamos erradicadas y sobre todo que son prevenibles. ¿Por qué no se previnieron a tiempo? Es lo que quiero conversar con Inti Cori Quevedo, ex subsecretaria en el Ministerio de Salud Pública. Espérenme un segundito, ahí estamos. Inti Quevedo, ¿cuánto tiempo sin verte? Qué lindo verte. Gracias, bienvenida. Qué gusto, Fernando. Aquí estamos. El gusto Muchísimas es gracias por la entero invitación. mío. El gusto es entero mío y esta es tu casa. Querida Inti, a ver, para empezar esto, ¿no? En este espacio que tratamos de buscarle por qué a las cosas, pues la principal pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué estamos en esta situación en que hablamos de enfermedades que, ya digo, ya decía yo en la introducción, ¿no? Nos resultaban o ya erradicadas o perfectamente prevenibles? Sí, bueno, efectivamente hay algunas enfermedades que si bien no están eliminadas, pero que están en control, ¿no? Digamos, existe la tecnología, existe el avance científico necesario para tenerlas en control, algunas sí eliminadas como el sarampión, la tosferina en control, digamos, siempre van a haber casos, pero muy poquitos, y hay todas las estrategias necesarias para tenerlas en control. Sin embargo, lamentablemente el día de hoy nos encontramos no con una, sino con varias epidemias activas. No olvidemos el dengue en el año 2024 fue el peor año de dengue con casi 70 o un poquito más de fallecidos por dengue. Lo recuerdo. Ahora estamos hablando de los casos de tosferina con 11 fallecidos por tosferina. De la información que nos da el Ministerio de Salud, 6 de ellos son menores de 1 año, son bebés lactantes. Entonces, digamos, esa es la situación en la que nos encontramos el día de hoy. Oye, de todas las enfermedades que estamos escuchando nombrar, ¿cuál revestiría un mayor peligro para la población? Digamos, un riesgo de que se esparza a otros niveles. Yo creo que en realidad todas las epidemias tienen su complejidad. Mira, la fiebre amarilla, los 4 casos reportados en la Amazonía, si bien son solo 4 casos, por así decirlo, pero tienen una mayor mortalidad y letalidad, ya 2 casos están fallecidos. ¿Verdad? Si son 4 casos y fallecen 2, estamos hablando de una letalidad del 50%. 50%. Ah, Exacto, entonces es bastante alta. La tosferina también es una enfermedad bastante rápidamente transmisible, se transmite rápidamente también, tiene una velocidad rápida de transmisión, puede ocasionar muerte si es que no se diagnostica a tiempo y no se da el tratamiento correcto. Y en el caso de la leptospirosis que hoy día estamos hablando, es una enfermedad fácilmente tratable, fácilmente diagnosticable. El problema es que si no tienes atención médica a tiempo, vas a tener los fallecidos que hemos tenido hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay muchas certezas porque aparecen muertes desde el mes de diciembre hasta el mes de abril. Digamos, no es una enfermedad que dura tanto tiempo, sino que parecería que entonces hay una fuente de infección, de transmisión que está activa y que no se la ha cortado todavía. Y eso todavía el ministerio no nos informa. Puede ser que ellos lo sepan, no lo sé, pero es importante que la población lo conozca porque es una enfermedad que, como te digo, tiene tratamiento, se puede diagnosticar, no es una enfermedad rarísima, no estuvieron tantas semanas sin saber
de qué se trataba. Entonces, digamos, ahí lo que habría que revisar son las brechas de atención que tienen esta población en la Amazonía. Ahora, no se tiene tampoco sobre las fuentes, sobre estas fuentes que me dices, sabes que probablemente se ha mantenido activa desde noviembre a diciembre y por eso no hemos erradicado, digamos, o no hemos podido, no hemos dejado de ver casos de esta enfermedad. Eh, ¿Se tiene alguna especulación al menos sobre dónde podrían ser las fuentes? Me decía alguien en estos días, no recuerdo, el doctor Paredes me parece que era, me decía, mira, podría ser, por ejemplo, las fuentes de agua contaminada con elementos de agrícola o de minería, etcétera. Eh, ¿Se tiene alguna idea de dónde podría provenir? ¿Cuál podría ser esa fuente? Es que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú hablas de una fuente común de infección como el agua potable, entonces toda la población que ha consumido el agua estaría contagiada. Acá lo novedoso o lo preocupante es que son niños solamente, por eso habría que ver cuál es el nexo entre esos niños. Podría ser, por ejemplo, en algún momento, en algún país sucedió, había una publicación científica que habían alimentos contaminados en las escuelas y por eso eran los niños los que estaban enfermos. Entonces hay que ver cuál es la fuente de contagio de solo niños y de que todos esos niños hayan tenido contacto con esa fuente. Pero digamos, eso es una investigación que deberían hacer los epidemiólogos que están encargados en esa zona, en ese distrito, y rápidamente cortar la transmisión, cortar la fuente de transmisión, ¿no? Ojalá que eso suceda, ojalá que no veamos más muertes, porque como te digo, es increíble que en el año 2025 hayan personas muertas por leptospirosis, una enfermedad totalmente diagnosticable, totalmente tratable, ¿no? Claro, correcto. Ahora, cuando conversábamos ayer, Inti, yo pensaba, mira, qué bacán que vaya a venir Inti porque ella conoce desde dentro eh, eh, esto de lo que se ha venido hablando mucho, ¿no? De los cambios administrativos, de las transformaciones administrativas, como por ejemplo el tema de la Izquieta Pérez y la derivación en el ARSA y el INSPI. Cuéntanos si eso tiene que ver el diseño administrativo del manejo epidemiológico y de vacunas con este tipo de brotes que vemos ya, vamos, casi 9 años después de que este cambio se dio. Imagínate. O sea, yo, todos los cambios, todas las reformas que se dan en los países, digamos, y el mismo Ministerio de Salud también ha tenido reformas, digamos, hasta hace poco se crearon nuevas direcciones, hace un año, 2 años se crearon nuevas direcciones dentro de la misma Subsecretaría de Vigilancia. Pero, digamos, eso no tiene, digamos, no debería, al menos que tengas evidencia al respecto, debería poder ayudarte y mejorar en la respuesta, ¿no? Y es fácil, tú ves los indicadores de resultado, es decir, cuándo tenías más epidemias y cuándo tienes menos epidemias. Eso por un lado. Por otro lado, también está el factor de la inversión, ¿verdad? De este achicamiento del Estado que hemos visto con fuerza desde el 2019, ¿verdad? Si no hay plata, no importa cómo se llame la entidad ni a qué se dedique, solo no hay plata para que trabaje. Eso. Y por otro lado, el mismo Ministerio de Salud sufrió recortes en su estructura. Anteriormente, dentro de las 9 coordinaciones zonales, tenías puestos directivos, ¿verdad? Un puesto directivo era la Dirección de Vigilancia Epidemiológica. Hoy por hoy no existe ese puesto directivo, sino que le encargan ahí a un epidemiólogo, sabes que tú encárgate de esto, pero no tienes la remuneración ni la responsabilidad de un directivo que sucedía antes, ¿no? En los hospitales se recortaron también puestos directivos, entonces esto hace que tengas menor capacidad de respuesta y de acción. En el caso de las reformas que se hicieron, como tú bien decías, cuando se crea el ARCSA, se divide las funciones, estás fortaleciendo, estás creando una institución totalmente nueva como es el ARCSA, que no existía, que estaba dentro del INSPI, le estás dando fuerza, entonces estás fortaleciendo esa capacidad de control y vigilancia porque lo separas, dejas la investigación al INSPI y le das el control y la vigilancia al ARCSA. El INSPI
Por ejemplo, lo único que, digamos, dejó de hacer, porque de ahí se ha fortalecido en las demás áreas, es esta producción de las vacunas de la que hoy estamos hablando, porque cada vez que el ministerio deja de vacunar, se acuerda que en algún momento produjo vacunas, pero la obligación, digamos, de la estrategia es vacunar. No importa si Claro. compro aquí, si compro allá, si compro más allá, yo tengo que vacunar. Esa es mi obligación. Ahora, si yo quiero producir vacunas, está bien, entonces establezcan, creen una planta de producción de vacunas, pero eso no detiene la obligación que tiene el Ministerio de Salud de su programa de vacunación. El fracaso del proyecto de Enfarma tiene que ver también en esto, digamos, en que hayamos quedado cojos de zapata del tema de las vacunas. ¿Sabes qué? No, yo no lo veo así. Obviamente, esto también hay que preguntarle más bien a un especialista en temas de producción, en temas industriales, Claro. porque tiene que ver con la capacidad del país de producir biológicos y de producir medicamentos. Eso no es tan sencillo, en todo caso. Además, tenemos un mercado pequeño, hay temas de mercado y demás. Pero, digamos, en temas de salud, a Ecuador le ha ido bastante bien y Ecuador compra sus vacunas a la OPS, a la Organización Ujú. Panamericana de la Salud, a través de un fondo que es el Fondo Rotatorio, el Fondo Estratégico, que ahora están unidos. Y a través de este fondo, lo que garantiza el Ecuador son dos cosas, precio y calidad. ¿Por qué? Porque la calidad no es que nosotros nos ponemos a elegir qué proveedor será mejor de las vacunas, sino que la OMS tiene calificados, tiene estándares de calidad internacionales y con esos estándares le vende a muchos, casi todos los países de la región. Entonces, y a un buen precio, ¿por qué? Porque todos hacemos un pedido, hace el pedido Honduras, hace el pedido Ecuador, ¿verdad? Entonces ya no son las poquitas vacunas para Ecuador, sino que son un montón de Claro. vacunas. Con eso mejora el precio y además se garantiza la calidad. La calidad es muy importante y el sistema de calidad que tiene la OMS, todavía hay muchos países como nosotros que no lo tenemos desarrollado. Entonces, la Mira calidad qué de las vacunas interesante. está garantizada. Y mira qué interesante, porque según lo que me estás diciendo, ¿no? La capacidad de negociar regionalmente la provisión de vacunas reduce tu costo al punto de que si es que tal vez las estuvieras produciendo tú en el país, tu costo de producción sería aún más alto. Exactamente, pero y además deberías, y bueno, es un tema, como te digo, económico Claro. y comercial que tienen que revisar. Y yo no sé si se justifica, digamos, la producción que tú vas a tener con el mercado ecuatoriano. Tendrías que vender tal vez a otros mercados y no sé hasta que eso despegue, como todo negocio, ¿verdad? Claro. Cuántos clientes iríamos a tener y demás. Pero ya te digo, yo no soy especialista en temas comerciales y productivos, pero lo que sí es que Ecuador, antes de la producción de las vacunas, en Ecuador ya le compraba las vacunas a la OPS y después le sigue comprando las vacunas, porque recuerda que son 18 vacunas y las 18 no se producían Claro. tampoco en el Izquieta Pérez, ¿no? Eran unas cuantas que se producían. Sin embargo, tú lo que tienes que hacer es garantizar que la gente esté vacunada. Oye, qué interesante esto que planteas, Inti, porque creo que aquí hay una desmitificación también de estos fantasmas que se nos atraviesan cada tanto cuando conversamos de temas de salud pública y concretamente de esto. Entonces, es muy difícil que algún país de la región tenga la capacidad de producir su cuadro completo de vacunas, según como lo estás planteando. De hecho, no sucede. O sea, ningún país de la región de las Américas produce todo su esquema de vacunas, ¿ya? Podrán producir una que otra, pero la mayoría son compradas, ¿verdad? Y en la mayoría de los países también lo hacen a través de este mecanismo. Verás que cuando fue la crisis del COVID-19, el mundo entero quiso hacer este mecanismo del COVAX, ¿verdad? Que se llamó en su Claro. momento, y no salió muy bien, ¿ya? Y bueno, ya esos temas geopolíticos y demás. Pero la experiencia que tienen las Américas en la compra en estos fondos a través de la OPS es muy buena. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que esto requiere mucha planificación
porque como tú mandas, es decir, el fabricante lo hace sobre pedido, es decir, si la OPS me pide 100, yo te fabrico 100, no es que tengo en stock, sino que te fabrico a ti específicamente, eso te abarata los costos, ¿verdad? Porque aseguras ese Claro, mercado. Pero eso toma tiempo. Entonces el país, Ecuador, se hace un pedido, más o menos se hacían los pedidos entre marzo y mayo, se hacía en marzo y se confirmaba en mayo, el pedido te llegaba en enero. ¿Ya? Entonces, eso te exige que tú tengas una buena planificación, que tengas claro, buenas cantidades, que sepas cuánto tienes de saldos y demás. Y además, cuando tienes estas emergencias, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, lamentablemente, en los centros de salud, que hay una especie todavía, no sabemos si de desabastecimiento o es un tema de organización, pero ya vemos que en Quito y Guayaquil hay algunos centros de salud que están abarrotados de personas que están pidiendo las vacunas. Es que cuando tienes un brote o tienes una epidemia de una enfermedad que se previene con vacunas, necesitas tener más vacunas porque estás en brote. Es decir, necesitas más vacunas de lo planificado. Entonces, por esto es importante tomar en cuenta las alertas epidemiológicas, ¿verdad? Para esto sirve el sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia se conecta con el programa de vacunas, en donde le dice, oye, hay una alerta de tosferina o hay una alerta en Perú, hay una alerta de fiebre amarilla en Colombia, entonces programa de vacunas, ponte pilas porque posiblemente vas a necesitar más vacunas de las que has planificado. ¿Ya? claro. Entonces, eso hace que el programa, ok, entonces tengo que hacer los pedidos, tengo que hacer las compras, eso no es sencillo, eso toma su tiempo, pero si hay, para eso es necesaria y para eso sirven las alertas que emite la misma OPS en la región para que los países se adelanten, tomen todas las medidas y no aparezcan tarde, ¿verdad? Y no tarde se acuerden que tienen un brote y tarde ya cuando tienes 11 fallecidos, digas, bueno, ahora necesito controlar el brote. Claro, claro, claro. Ahora, ahí está la otra pregunta, ¿no? Tienes por un elemento de previsión importante, pero aún cuando esa importante etapa de previsión se hubiera o no se hubiera hecho bien, luego tienes ya el brote y estamos en un momento de contención. ¿Cómo se contiene un brote de esta naturaleza? Se ha ordenado el uso de mascarillas en los centros educativos. No me decía ayer un amigo que tiene una empresa de transporte escolar, me decía, hermano, no vi un niño con mascarilla en el bus. Llegaban al colegio y se la ponían, pero en el bus no había uno solo que tuviera mascarilla. Sí, bueno, cuando tienes estas enfermedades que son respiratorias e inmunoprevenibles o cualquier enfermedad, lo importante es que tú tienes que saber cuál es tu grupo de riesgo, dónde está poblacionalmente la mayor transmisión, dónde se está transmitiendo más la enfermedad, en los adultos o en los niños, ¿ya? ¿Quiénes son los que pueden morir por la enfermedad, los que pueden agravarse y morir por la enfermedad? Porque a esos hay que protegerlos. Acuérdate de la COVID-19 que sabíamos que eran los abuelitos, los adultos mayores, sabíamos que eran los enfermos, que estaban inmunocomprometidos, entonces ya todo el mundo cuidaba al abuelito, cuidaba a la abuelita. Acá no tenemos mucha claridad, estos 11 fallecidos, 6 son niños menores de 1 año, son bebés lactantes, sabemos que entonces hay que cuidar a los bebés, pero no nos dicen el resto de la población que hay que cuidar, cuáles son los que van a agravarse, ¿no? Cuando tú estás en un brote, cuando tú estás en una epidemia, la comunicación en riesgo es muy importante. Es decir, tienes que elevar la percepción de riesgo precisamente en las cosas que tú quieres que la población se cuide. Tú quieres que cuiden a los niños lactantes, bueno, entonces mándense mensaje. Miren, si Claro. están muriendo los niños lactantes, no reciban visitas los bebés. Si hay una persona enferma, que no se acerque y demás, ¿no? Entonces, esos son los mensajes que deberíamos estar recibiendo en este momento. Hoy por hoy, la única medida que se ha tomado es el tema de la mascarilla. Si revisamos las recomendaciones de la OMS para niños, OMS y UNICEF para niños en el contexto de la COVID-19, ellos separaron las edades y nos dijeron que
en niños menores de 5 años no es posible el uso de mascarilla porque ellos no saben cómo usarla, es inseguro el uso de mascarilla, por lo tanto no se recomienda el uso de la mascarilla en menores de 5 años. De Ok. 6 a 11 años ellos hacen una diferencia y ponen algunos factores a considerar, es decir, si tienen acceso a la mascarilla, es decir, si no es un costo aparte para los padres, si saben cómo usar la mascarilla, si esto no es inseguro para los niños. Solo si usted revisa estas consideraciones, entonces establezca la mascarilla de 6 a 11 años. Y ellos recomiendan, si el contexto, si el escenario epidemiológico lo amerita, si hay una transmisión comunitaria, entonces usarla en los mayores de 12 años. Todas estas aclaraciones ya las vivimos en la época del Ujú. COVID-19. Sería bueno, digamos, tomarlas en cuenta, ¿verdad? Aprender también, porque todos los organismos y los países aprendieron, unos más, unos menos, de las lecciones que nos dejó la COVID-19. Entonces, ojalá el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación revisen esta medida de la mascarilla en los niños, porque si lo decimos así a rajatabla, todos los niños, como tú bien dices, tienes este tema de que solo en la escuela ellos van a cumplir, pero realmente no tiene el sentido de frenar la transmisión, ¿no? Tendría más sentido darle información a los profesores y a las profesoras para que reconozcan síntomas respiratorios y aislar a esos estudiantes, porque eso es lo que tú tienes que hacer rápidamente para cortar la enfermedad, ¿no? Pero, digamos, ojalá se revise esta medida a lo largo de la semana. Esta medida además incurre en gastos a los padres de familia. Las mascarillas quirúrgicas solamente duran horas, duran 6 horas. Esto quiere decir que cada niño debería usar una mascarilla diaria nueva. Esto es un costo para los padres y las madres de familia, que no estoy segura si todos van a poder cumplir con esta medida. Claro. Ahora, hablabas de comunicación, hablabas de elementos importantes para hacer conocer a la ciudadanía dónde están los grupos de riesgo, dónde deberíamos concentrar atención. ¿Qué otras cosas deberían comunicarse en un momento como ahora para contener primero la desesperación popular y segundo, pues de una forma efectiva para contener el avance de la enfermedad? Mira, normalmente cuando uno sabe que va a llegar una enfermedad, porque como te digo, siempre hay una alerta Mm, previa de reintroducción, tienes que destinar más recursos desde la institucionalidad. ¿Por qué? Porque necesitas más vacunadores, necesitas más brigadas que van a ser temporales, que posiblemente van a ser 6 meses, 7 meses, pero necesitas duplicar la capacidad de la vacunación, ¿no? Ya, claro. como lo que nos pasó en la COVID-19, bueno, digamos, Ecuador es el mal ejemplo, pero sabes que si te viene una pandemia, tienes que duplicar tus esfuerzos, contratar más personal. No, no vas a responder a una crisis con el mismo personal que tienes para la época de paz. Estás en guerra. ¿Ya? Entonces, en guerra, tú necesitas reforzar tu primera línea de atención. Entonces, si ya sabes que se te viene un brote de tosferina que es muy contagioso, que tienes bajas coberturas de vacunación, tienes que duplicar tus equipos de vacunación, tienes que dar recursos para que las brigadas se muevan, además que vayan a las escuelas, que vayan a lugares que coordinen. Esto es vehículos, gasolinas, en la Amazonía son canoas, posiblemente en la costa, en la parte del campo y de la sierra también son caballos, ¿verdad? Entonces necesitas inyectar recursos a todas las coordinaciones zonales, a los programas de vacunación, para que puedan movilizarse y tener también anotadores, equipos de vacunación, contratos temporales para poder responder, ¿no? Es decir, aumentar tu pie de fuerza para responder a este brote, por un lado. Y por otro lado, garantizar las vacunas, porque tú tenías vacunas para un programa normal, puedes consumirte las vacunas que tenías para todo el año, te las puedes consumir antes, pero ya tuviste que haber hecho el pedido para que te llegue y puedas cerrar correctamente el año. ¿Ya? Entonces puedes hacer préstamos entre países, eso se hace también a través de la OPS, es decir, como ellos están entregando en varios meses a varios países, te pueden entregar a ti el pedido de otro país, pero el tuyo le entregan. Bueno, todo Claro. eso hay que hacerse para garantizar
que no te haga, no hagan falta, que no te hagan falta las vacunas, coordinar con las autoridades locales, coordinar con las alcaldías, con los municipios para tener puestos y brigadas de vacunación, coordinar con el IES para también tener en, el IES, en los centros de salud brigadas de vacunación y todo esto. O sea, hay un ejercicio de coordinación para poder responder a este brote, más la comunicación en riesgo, que es la otra arista, digamos, de esta respuesta. En un estado en crisis y en un sistema nacional público de salud en crisis, ¿qué recomendaciones se le podría dar a las familias para atenderse sin necesidad de ir a matarse por una cama de hospital, Inti? Sí, es muy doloroso porque muchas veces cuando tenemos pedidos o cuando tenemos consultas, la respuesta que debería ser es acuda al centro de salud, pero luego uno ve efectivamente cómo se encuentran los servicios de salud y es muy doloroso para las personas. Pero creo que hemos aprendido algo de la COVID-19 y creo antes de ayer fue el día de lavado de manos. Entonces es muy importante la higiene de la tos, la higiene de los estornudos, el lavado de manos para disminuir la transmisión. También en el ambiente laboral o en el ambiente educativo, si alguien está enfermo, si alguien tiene síntomas respiratorios, es importante que busque de alguna manera cómo diagnosticarse para saber qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque en este momento hay circulación no solo de la tosferina, de la bacteria de la tosferina, sino también de otros virus respiratorios que también podrían complicarse. Entonces, si uno está enfermo y tiene, no sé, un familiar que tiene un bebé, no vaya a visitar al bebé porque el bebé no tiene todas sus vacunas, sobre todo los recién nacidos. Entonces, evitar también las visitas de los recién nacidos y demás, Claro. porque esa es la población que no tiene vacunas y se puede complicar. Y para los que tienen su esquema de vacunación incompleto, revisen su esquema, sepan, ¿verdad?, a las madres, a los padres, qué vacunas les faltan a sus niños y de esta manera ver que se tranquilicen, que se organicen mejor. Esta es la semana 1, digamos, del control del brote, desde que lanzaron las estrategias para controlar este brote. Ojalá terminen de organizarse para que la siguiente semana, digamos, haya más calma en los centros de salud y la ciudadanía pueda ir a vacunarse revisando el carnet qué vacuna le falta. Decía el ministro, y para ir terminando, Inti, decía el ministro, mira, yo lo que ofrezco para esta semana es ralentizar el número de contagios, ¿no? Es decir, habrá que primero frenar los contagios para luego ir disminuyendo el número de casos. ¿Cuál es la manera primero, ¿estás de acuerdo con estas declaraciones del ministro? Y segundo, ¿cuál es la manera de ralentizarlo de forma más eficiente y más rápida? O sea, lo primero que hay que hacer cuando tú tienes una epidemia que mata a personas, tienes que disminuir las muertes, ¿ya? Eso es lo más importante, que no se muere nadie. Entonces, lo más importante es ubicar, eso es lo que te decía, quiénes son los Claro. que se están muriendo y a esos hay que protegerlos y ese es el mensaje, ¿ya? Esa Okay. es, Claro, para claro. mí, la prioridad es evitar más muertes. Y para evitar más Es, muertes, lo primero es ubicar quiénes están muriendo, a ellos protegerlos. Y la segunda, sí, obviamente, enlentecer la transmisión, pero además hay que darle información a la gente para que la gente pueda aislarse. ¿Sabes qué? Estoy enfermo. No tengo recursos quizás para hacerme una prueba, está lleno el centro de salud, pero me voy a quedar en mi casa. Ah, pero tengo signos de alarma, bueno, tengo que buscar ayuda sí o sí, ¿ya? claro. Entonces, Y si las cosas se esta es, hicieran bien, si las cosas, discúlpame la interrupción, Inti, no te si las preocupes. cosas se hicieran correctamente, si se hicieran todas de forma satisfactoria, ¿qué tiempo podría tomar la erradicación de estos brotes? Bueno, eso como tú dices, ¿no? Va a depender de las cosas que se hagan. Si las cosas se hacen bien, podríamos nosotros en 2, 3 semanas ver menos casos
y menos muertes, ¿no? Hay que ver cuál es la velocidad, cómo se han ido presentando, esa información no la tenemos, cómo se han ido presentando las muertes en todas estas semanas epidemiológicas, en todo este mes, en todo este año del 2025, y eso es lo que tiene que hacerse más lento. Es decir, tengo que parar las muertes. Y para parar las muertes también los centros de salud y los hospitales tienen que estar abastecidos. Los médicos tienen que estar capacitados en reconocer la enfermedad. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad que no se veía mucho, porque habían muy poquitos casos, ¿verdad? O peor aún, cuando son enfermedades eliminadas, que no hay casos, los médicos y el personal de salud ya no se acuerdan porque no han visto casos. Entonces, había que capacitar a los médicos previo a la introducción de casos para decirle, oye, sospechen toferina porque pueden introducirse casos desde Perú, desde otro país, ¿ya? Entonces, había que capacitar para que los médicos sospechen y tener un diagnóstico rápido, es decir, me llega un caso, Claro, estoy sospechando, lo diagnostico y lo aíslo. Entonces, claro, 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 lamentablemente, claro. eso es lo que deberían estar haciendo ahora el ministerio. Quería, Inti, antes de despedirte, quería que leas esto de nuestra querida amiga Contreras, Isa, que te ponía esto y yo quería que tú lo leyeras porque a veces es bonito también. Ay, Sí. No, qué lindo no, no, mensaje. Muchísimas sí. gracias, Isa. Isa Ser Nutrición. Bueno, nosotros generalmente yo soy una enamorada del servicio público, estudié salud pública, entonces lo que uno intenta siempre es salvar vidas y una de las razones por las que he buscado también poder compartir esta información, no solamente para la ciudadanía, para el mismo personal de salud, ¿no? Hay mucho personal de salud que está a veces desanimado, que está ya con todo lo que les ha Sobrepasado de trabajo, claro. sobrepasado de trabajo, pero hay mucha gente con mucho conocimiento que está dando todo a pesar de no tener todas esas capacidades o todo lo necesario para responder y a animarlos a eso. Es decir, nosotros como país hemos eliminado enfermedades a través de la vacunación. Hemos tenido brotes en los que hemos salido bien, hay otros en que obvio hemos salido mal. Entonces, no es que no podemos, sí podemos y ojalá también contemos con esa voluntad política para que los técnicos puedan hacer su trabajo. Oye, y ya ahora sí te prometo que te dejo ir después de esta. No te ¿Existe algún preocupes. tipo de diagnóstico? ¿Existe algún tipo de diagnóstico que te pueda decir cuál es el faltante de recurso humano en el Sistema Nacional Público de Salud? Es decir, existe o deberíamos solventar un faltante de tantos médicos o tantos enfermeros o tantas personas que atiendan en emergencia. ¿Hay una evaluación de eso? Sabes que sí, el Ecuador, el INEC publicaba los recursos en salud en su página web para saber cuántos médicos, enfermeras, médicos generales, médicos especialistas, odontólogos, obstetrices y demás había en el sistema, tanto público como privado, es decir, en todo el Ya, sistema ok. de salud. Lo publicaba, pero lo dejó de publicar en el año 2020. Esa es la última publicación que tienes. Entonces tú tienes recomendaciones internacionales de cuántos médicos por habitantes, de cuántas enfermeras por habitantes deberían de existir más o menos, y Ecuador llegó en su momento a alcanzar un buen número de médicos por habitante, que era una de las recomendaciones. El problema siempre va a ser en dónde están esos médicos, ¿no? En su momento, hasta más o menos el año 2017-2018, esos médicos estaban en el sector público. Hoy por hoy es el sector privado el que está acaparando la mayoría del personal de salud, ¿no? Y además, ¿dónde están concentrados? Si están concentrados en Quito y Guayaquil y luego tenemos los problemas que tenemos en Taisha, ¿ya? O que tenemos en la Amazonía. Entonces, cuando aquí una cuña, cuando yo veo que hay personas o colegas míos que abogan por la eliminación de la medicatura rural o que abogan para que los posgradistas no devenguen fuera de su ciudad, yo les digo, acordémonos de Taisha, acordémonos de lo que está sucediendo, si no hay políticas, si no hay normas que motiven a y en algunos casos que obliguen a los profesionales de la salud a estar en estos lugares alejados,
va a pasar lo que estamos viendo, que la población que se encuentra en lugares alejadas no tengan acceso y no ejerzan su derecho a la salud, ¿no? Entonces, es muy importante tener políticas que distribuyan el personal de salud en todo el Ecuador, que se tengan los especialistas en donde tienen que estar, que se tengan a la medicina familiar donde tiene que estar para garantizar la atención en salud. Clarísimo, clarísimo. Y ahí decía nuestro querido amigo el Flacro en la caja de comentarios, Inti tiene el don de la pedagogía, es muy clara en su exposición. Yo te lo transmito, te mando un gigante abrazo, realmente me ha dado muchísimo gusto verte y espera nuestras llamadas, que ahora que estamos en contacto, Inti, te voy a llamar cada vez que me toque. No te preocupes, Fernando, siempre a la orden. Un gusto para mí. Un inmenso abrazo, querida amiga. Hasta luego. Gracias, Fernando. Inti Cori Quevedo, querida amiga de esta casa, que además ha sido su secretaria en temas de salud, tiene una preparación muy amplia en temas de salud pública y de administración.